Hoy tenemos el lujo de presentar a Alberto Coronel, que es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, investigador postdoctoral, es especialista en el ámbito de la biopolítica y de la ecología política contemporánea. Así que para no quitarle más tiempo, pues os dejo con él. Bueno, pues muchas gracias, Quique, muchas gracias, Claudia y Augusto, por la invitación. Yo, sabiendo que es como una de las primeras charlas de un ciclo sobre ecología, lo que quiero presentar es un poco un análisis acerca de los debates en torno al crecimiento y los límites del crecimiento económico. De qué manera desde la ecología se viene poniendo el acento a una idea bastante básica, pero mucho más compleja de lo que parece en apariencia, que es imposible el crecimiento infinito en el interior de un planeta finito. Voy a compartir unas diapositivas que voy a utilizar de manera intermitente, me temo, pero que bueno, nos pueden servir. ¿Ya lo veis? Sí, lo Muy vemos, bien. perfecto. Sí, sí, perfectamente. Perfecto, pues la idea está del proceso económico en un sistema vivo es lo central y con un poco de suerte llegaremos a esta parte de imaginar una transición a sociedades sin crecimiento y qué significa. Porque obviamente, como la primera precaución que quiero hacer es que cuando se habla desde el punto de vista de la ecología, de la crítica al crecimiento, no se habla de todos los crecimientos o de todos los países. Sobre todo se trata de identificar aquellos crecimientos que no satisfacen necesidades humanas y en cambio tienen impactos ambientales enormes. Véase industrias químicas, véase industria barata, o sea, producción textil masiva, armamento. Pero cuando pensemos la crítica al crecimiento, muy rápidamente podemos sentir, claro, y si una sociedad está subdesarrollada, necesita crecer. Sí. Pero de hecho, lo que suele suceder es que el desarrollo orientado a satisfacer necesidades reales en nuestro sistema es una pequeña parte del crecimiento total. Y esto podría ser como la idea general, que es que, digamos, en nuestro sistema socioeconómico, la producción está orientada a la rentabilidad y no a la satisfacción de necesidades. Entonces, frente, dejando de lado, digamos, los debates políticos que pueden derivar de esto, que son muchos, ¿no? Y se podría pensar desde el siglo XX como una recuperación del viejo debate entre el capitalismo y el comunismo, la producción hacia la necesidad y la producción en el mercado. Yo pediría, digamos, que para que se entienda esta charla, retiremos esos marcos discursivos para pensar de qué manera la lógica del crecimiento económico está impactando, colisionando con el sistema Tierra o el sistema vivo. Porque, y esto es importante, a partir de aquí hablaremos de la Tierra como no una entidad inerte, sino como una entidad más o menos viviente, con equilibrios internos que pueden ser desbarajustados, digamos, pueden ser descontrolados o interferidos por la lógica de este crecimiento. Para entrar en calor, quiero leer tres citas. La primera es de Pierpaolo Pasolini, del año 75, en la que justamente un día antes de ser asesinado, en una entrevista que fue publicada bajo el título Todos estamos en peligro, escribió: deja que ponga una vez las cosas en orden. Primera tragedia, una educación común, obligatoria y equivocada que nos empuja a todos a la competición por tenerlo todo a toda costa. A esa arena nos empuja como una extraña y oscura armada, en la que unos tienen los cañones y otros tienen las barras de hierro. La educación recibida ha sido tener, poseer, destruir. La enseñanza, la llamada enseñanza obligatoria, fabrica a la fuerza gladiadores desesperados. La masa se hace más grande como la desesperación, como la rabia. Aquí falta el cirujano que tiene el coraje de examinar el tejido y decir: señores, esto es cáncer, no una cosita benigna. ¿Qué es el cáncer? Es una cosa que cambia todas las células, que las hace crecer, todas de forma enloquecida, fuera de cualquier lógica precedente. El segundo pasaje que me gustaría leer es de Jason Hickel, de un libro muy importante que se llama Menos es más, dedicado precisamente al análisis de la teoría del decrecimiento, en la que nos dice que el crecimiento es la principal directriz del capital. En este sistema, el crecimiento posee una especie de lógica totalitaria. Todas las industrias, todos los sectores, todas las economías nacionales tienen que crecer de manera constante y sin que pueda identificarse una meta a la que se quiere llegar.
comprender las implicaciones que tiene esto puede ser difícil. Tendemos a dar por sentada la idea de que del crecimiento porque nos parece algo de lo más natural, y lo es. Todos los organismos vivos crecen, según la lógica que sigue la naturaleza. Sin embargo, el propio crecimiento tiene un límite. Los organismos crecen hasta alcanzar la madurez y a continuación mantienen un estado de equilibrio saludable. Cuando el crecimiento no se detiene, cuando las células siguen reproduciéndose porque sí, es debido a un error de codificación, como lo que ocurre con el cáncer. Esta clase de crecimientos enseguida se vuelve mortal. En último lugar, quería compartir esta cita famosa de Kenneth Wilding, un economista ecológico industrial, inaugurador de las formas de análisis de flujos materiales y energéticos, que afirma: el que cree que un mundo finito, el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. El problema, y todavía no quiero adelantarme, es que básicamente las críticas al crecimiento son muy ambiguas, son muy polisémicas. El concepto de crecimiento refiere a tantos fenómenos a la vez que es muy difícil saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de la crítica al crecimiento económico. Que hablamos del crecimiento industrial, del crecimiento de la población, del crecimiento de los servicios sociales, el crecimiento de la inversión externa. O sea, hay, de alguna manera, una falsa intuición de claridad en esta idea de que es imposible el crecimiento infinito en un planeta finito. Por ejemplo, si el crecimiento fuese matemático, sí que es posible. Sabemos que entre el 1 y el 2, que sería un espacio matemático finito, numéricamente, en ciertos, pues hay infinitos números. O sea que la idea, matemáticamente, al menos por eso muchos economistas monetarios dicen que no es cierto esto. Ahora bien, si pensamos en términos físicos solamente y pensamos que el planeta tiene recursos finitos, entonces se pueden agotar, entonces también caemos en otro error, que pensamos la Tierra como un sistema físico como si fuese un almacén, ¿no? Del estilo de que tú vas sacando recursos materiales, minerales, petróleo, etcétera, y llegas a un momento en el que no queda más. Esta es la imagen del pie que crece en el zapato y no puede crecer más. Es la imagen del tarro que vas consumiendo hasta que se agota. Pero ahora bien, esta idea de que el crecimiento va a enfrentar límites físicos también desdibuja un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra no es en sí mismo un sistema físico, sino biofísico. Tiene equilibrios, se parece más a un organismo, en el que, por ejemplo, tú, si tienes, digamos, cuando se parece más a un organismo, y en cierto modo, los efectos físicos que sucede, por ejemplo, con el calentamiento climático. Tú puedes calentar un objeto físico 10 grados, 20 grados, y es probable que por su consistencia no cambie su forma. Pero cuando tú tienes 2 grados de fiebre, por ejemplo, ya empiezas a tener dificultades para trabajar, para hablar, para pensar. La Tierra, el calor en la Tierra, por ejemplo, cuando hablamos de calentamiento climático, lo debemos pensar más como una fiebre planetaria, porque afecta el calor simultáneamente a todos los procesos. Entonces, de nuevo, y esto es un poco la base que quiero utilizar como punto de partida, es que en función de qué tipo de crecimiento tengamos en mente, los límites del crecimiento van a ser unos u otros. Si pensamos crecimiento físico, límites físicos. Si pensamos crecimiento biológico, entonces necesitamos una imagen biológica del planeta Tierra. Por eso, y con esto cierro esta primera parte de mi introducción a la introducción, me podéis avisar cuando lleve 30 minutos, por favor. Por eso es fundamental no caer en la idea de que ya sabemos lo que hablamos cuando decimos que el crecimiento infinito es imposible en un concepto, en un planeta finito. Ahora bien, ¿de qué habla la ecología o cuál es la historia un poco de la crítica ecológica al crecimiento bien entendida? El punto de partida lo quiero situar en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, véase los años, bueno, y desde la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a empezar a ver que los efectos del desarrollo tecnológico industrial no solamente tienen efectos en los campos de batalla. Digamos, la experiencia traumática de la civilización tecnológica se dio primero en la guerra.
La guerra siempre es como una concentración que por su aceleración adivina el futuro, que luego los efectos del desarrollo militar se expanden a través de la sociedad. Entonces, una buena parte, por ejemplo, de los desarrollos de combustión, de termodinámica, de motores, de aviación, de medicinas, se dan primero en la Segunda Guerra Mundial y en esos años posteriores se expanden. Podemos ver aquí, por ejemplo, a una enfermera rociando de DDT a una niña, una sustancia que más tarde sabríamos que era cancerígena. De hecho, este es el elemento fundamental que va a criticar Rachel Carson en su famoso libro de 1962, La primavera silenciosa, donde ahí habla de un crecimiento muy concreto, que es el uso de insecticidas, por ejemplo, en la industria agroquímica. Entonces, ahí el crecimiento de procesos que usan elementos químicos sintéticos son un peligro claro. Pero bien, también podemos pensar en el crecimiento demográfico que en mayo de 1968 va a desbordar las facultades y las ciudades de todo el mundo. Ahí hay un problema de gobernanza, porque solemos recordar esa cara amable y poética, pero sabemos que hubo muchos mayos del 68, no solo en Francia, pero en Francia esa juventud rebelde o insumisa y antimilitarista, anti-Vietnam, lo que se va a encontrar es con una población industrial hastiada del trabajo fordista, del trabajo fabril, y entonces de repente aparece la potencia política de la juventud como algo que puede desbordar los marcos de gobernanza social. Ahí entonces el crecimiento demográfico no solamente trae problemas materiales, sino también de gobierno. Y aquí tenemos que ver estos años 68 donde hay una primera masa de jóvenes que literalmente no cabían en las facultades construidas en las décadas previas. Hay un desbordamiento demográfico. Podemos ver también el uso, todo esto en comparación con el uso de la gente naranja en Vietnam y cómo se va involucrando la industria química en los procesos militares. Y los primeros libros que junto a Rachel Carson, por ejemplo, La ley de la entropía y el proceso económico de Georgescu Roegen, que es del 73 o el 71, no me acuerdo ahora, pero uno de estos 2 años, pues ya avisan de que el proceso económico forma parte del planeta Tierra. Y, por ejemplo, esto es muy fácil de ver con los recursos no renovables, como el petróleo o el carbón. Si tú tienes imaginariamente una cantidad finita y los vas transformando en gas y los llevas a la atmósfera, que es precisamente la base del actual calentamiento global, pues estás generando una economía dependiente de un recurso que no vas a poder explotar siempre. Entonces se va viendo y se va tomando conciencia de alguna manera de que esta civilización industrial dependiente de combustibles fósiles va a enfrentarse en algún momento a los choques, a los límites materiales o biofísicos de ese crecimiento. Esto se empieza a ver, se empieza a problematizar, pero todavía no se puede computizar. Perdona. Tampoco se puede modelar exactamente, pero este primer intento de modelización informática y matemática la vamos a ver en este informe de los límites del crecimiento de 1972. ¿Qué sucede? Pues bueno, dos personas con bastante dinero, un inglés y un italiano, Pecci y King, no recuerdo los nombres, pues se empiezan a dar cuenta de que la civilización y la humanidad va a enfrentar los efectos secundarios del proceso industrial y tecnológico. Y entonces empiezan a sentir un vértigo muy común en estos años. Vemos, acaban de aparecer los coches, acaba de reformarse la experiencia social, tenemos la televisión, la industria de masas, los transportes, los vehículos privados. En estas décadas se dan cambios muy acelerados y que llegan a afectar a la vida de personas que un siglo antes jamás pensaban que iban a disfrutar de los beneficios de la civilización tecnológica. Es decir, esas masas proletarias que empiezan a aparecer como clases medias. En todo caso, ¿qué hacen en el informe del 72? Pues les encargan al MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, les hace una pregunta muy sencilla el Club de Roma, que es el club de personas, digamos, con políticos, científicos e industriales de todo el mundo, dice, háblame, estúdiame bien qué es esto de los límites del crecimiento. ¿Cuáles son los límites al crecimiento, al desarrollo económico, al consumo? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues gracias a un grupo de personas que eran especialistas informáticos, ingenieros en dinámicas de sistemas, empiezan a hacer análisis de sistemas complejos, que consisten básicamente en traer unos parámetros y ver cómo ciertas variables afectan a esos parámetros. Es decir, si tanta población que consume tantos recursos genera este impacto de
calentamiento, bueno, el calentamiento climático no estaba incluido en este modelo, pero de contaminación, de consumo material, ¿qué pasaría si esto sigue creciendo con la misma tendencia en 50 años, en 60 años? ¿Y qué escenarios generan? Estos, bueno, pues estos modelos que todavía son algo primitivos para lo que va a venir en las décadas posteriores, ya empiezan a ver que en el marco de unos 100 años, y ahora nos quedarían los últimos 25, y vamos a empezar a chocar con aquello que podríamos llamar los límites planetarios, que de nuevo no son paredes, no son cosas con las que te chocas y todo se derrumbe de una vez. El concepto de límite planetario es más complejo. En todo caso, y luego recuperaré el debate sobre qué son los límites planetarios, pero no quiero saltar, el punto de partida de las críticas al crecimiento es el fenómeno material, digamos, el núcleo duro de los diagnósticos actuales, podríamos llamar, es la gran aceleración. Es, o sea, un grupo muy posterior de investigadores, sobre todo tres muy importantes, Paul Crutzen, que es un Nobel en química del 95 porque participó en los descubrimientos de los gases que afectaban a la capa de ozono. John McNeill, que es un historiador estadounidense muy famoso que escribió una historia ambiental del siglo XX, de todas las revoluciones y sus impactos. Y Bill Stephen, que es otro químico australiano que falleció en 2021, pues lo que van a hacer es analizar los efectos de la empresa humana en 250 años, de 1750 al año 2000. ¿Y qué van a encontrarse aquí? Ellos, bueno, esto ya lo hacen con una tecnología y con unos datos y unos sistemas informáticos muy distintos a los que habían utilizado los Dennis Meadows y Donella Meadows. Este artículo, que es uno de los artículos más importantes de los estudios del Antropoceno, muestran la sorpresa que tuvieron en que pensaban que de alguna manera el comienzo de la industrialización iba a generar un impacto lineal y creciente desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Pero lo que nos encontramos es esto que estáis viendo en la pantalla, que es que a partir de la mitad del siglo XX, 1950, hay un crecimiento exponencial en todos los factores analizados. A un lado tenemos los factores socioeconómicos y a otro lado los sistemas naturales. Y vemos que el crecimiento de la población, el crecimiento económico, el real GDP, el PIB, la inversión externa, la población humana, el uso de energía, el uso de fertilizantes, comienza a crecer de manera acelerada a mitades del siglo XX junto al dióxido de carbono, al óxido de nitroso, al metano, al ozono estratosférico, bueno, a las emisiones de ozono en la estratosfera, a la temperatura terrestre. Es decir, se observa una correlación, un paralelismo muy fuerte entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Y de alguna manera, este gran crecimiento es el que nos va a situar en lo que he mencionado detrás o frente o traspasando los límites planetarios, que de nuevo, ahora me refería a ellos. La cuestión es, la primera pregunta que debemos hacernos, en cierto modo, es ¿qué crece cuando todos estos indicadores crecen? De nuevo, ¿qué es lo que está creciendo detrás de este crecimiento exponencial? Pues la respuesta no es exactamente la sociedad ni la economía, que son conceptos algo estrechos para capturar la inmensidad de estos cambios, sino otra cosa que la economía ecológica y los análisis de flujos materiales vienen denominando los metabolismos sociales. ¿Qué es el metabolismo social? Aquí os presento una gráfica de la que estoy muy satisfecho, la hice para la defensa de mi tesis doctoral, en la que podemos ver, podemos ver lo que podríamos decir el flujo metabólico. Todo el proceso económico comienza en el medio ambiente, digamos, en los recursos naturales que se transforman en inputs, en primer lugar, del sistema industrial. Digamos, los recursos naturales, la madera, se va a la maderera, la minería, se va a la industria de la construcción. Toda la naturaleza entra por la industria, se distribuye a los hogares de consumo y se excreta. El metabolismo social es lo que permite analogizar las sociedades humanas a los organismos, porque todos los sistemas vivos comen, digieren y excretan. Entonces,
aunque pensamos las sociedades como relacionadas entre individuos, si lo pensamos desde la segunda ley de la termodinámica, vemos que la materia sufre transformaciones irreversibles que no pueden ser revertidas. Es decir, el carbón se convierte en gas y el gas no vuelve a ser carbón. El petróleo se convierte en gas y el gas no vuelve a ser petróleo. Los bosques, aunque se pueden regenerar, el daño de la producción del bosque no puede ser revertido. Puedes, con suerte, animarte a que un bosque plantado en 3 semanas capture el dióxido de carbono que capturaba realmente un bosque vivo, con todas sus capas biológicas, etcétera. Pero este es el esquema de lo que tenemos que tener en mente. Esto, así es como mira la ecología económica y la ecología, la realidad de las sociedades. No como sociedades de la información, sino de una manera mucho más intestinal, mucho más de comer, digerir y cagar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos imaginar el crecimiento económico que emerge de esa gran aceleración, de ese crecimiento exponencial de la segunda mitad del siglo XX que empieza a multiplicar las poblaciones humanas, la energía consumida? Pues no como un solo metabolismo, sino como una red metabólica que es el diagrama que tenéis a la derecha. Lo que uno excreta, por ejemplo, Sudamérica, muchos países o África se han especializado en la exportación de commodities. Un país como Argentina, por ejemplo, debe una buena parte de su PIB a la exportación de soja. Eso se distribuye a espacios como la ganadería española en Cataluña, donde sabemos que hay más cerdos que personas. Entonces, esa soja que sale de la tierra entra en el cuerpo de los cerdos, que es exportada principalmente a China y otros países. Y entonces lo que es el input de un territorio se convierte en la entrada de otro y así sucesivamente haciendo grandes cadenas de valor que nos dan lugar a la enormidad de lo que hablamos cuando hablamos del crecimiento económico global. Que podemos ver todas las áreas de libre comercio, la RCEP, que es la asiática que vincula a China con Australia, la Unión Europea, el Mercosur, la TEFLAN, que ahora sabemos que está cambiando por las nuevas políticas del gobierno estadounidense. En todo caso, cuando hablamos del antropoceno o de la Tierra modificada por las actividades humanas, debemos pensar que es que la Tierra está siendo metabolizada, está siendo comida, está siendo digerida. Y esta es la manera más sencilla, literal y pragmática de pensarlo. Porque una de las leyes de la ecología de Barry Commoner es que todo va a alguna parte, nada crea ni se destruye. O sea, es verdad que la radiación solar sí que entra, pero la cantidad de materia, por ejemplo, es relativamente fija en el planeta Tierra. Entonces lo que estamos haciendo es reformar, recombinar, digerir y transformar lo que ha sido ecosistemas que se han ido equilibrando e intercambiando materia e información durante miles de años, muy rápidamente la estamos metiendo por el procesador, por la trituradora de carne, que es la producción de mercancías. Es trituradora de carne, es trituradora de piedra, es trituradora de toda la realidad material. Y que sabemos que no está entrando nueva materia a la Tierra, sí, con la excepción absolutamente marginal de los meteoritos que puedan caer. En todo caso, esta red metabólica es lo que está produciendo la interferencia del proceso económico con los límites planetarios. ¿Y qué son los límites planetarios? Y en esta diapositiva me voy a extender un poco para que se entienda que la preocupación de los científicos de la Tierra y de la ecología, aunque ecología realmente también es un término demasiado amplio que lo solemos, pero de las ciencias ecológicas del planeta Tierra. Recordemos que ecología es el estudio de los organismos en su medio, entonces referiría al estudio también de las poblaciones humanas en el medio terrestre. Pues, ¿qué es, digamos, qué es lo que debemos entender por límite planetario? Todos los recientes estudios del planeta Tierra nos dicen que el planeta Tierra es un sistema integrado, donde la biosfera, la hidrosfera, la geosfera interaccionan y se relacionan entre sí. De hecho, el léxico que utilizamos es nefasto, porque las esferas nos llevan a entender que son esferas aisladas, autónomas, pero en realidad hay que pensarlo como los distintos sistemas de un organismo vivo, donde las corrientes oceánicas son parte del sistema circulatorio, al igual que las corrientes atmosféricas, donde la capa de ozono es un filtro inmunológico para que no nos llegue la radiación, digamos, la radiación de onda corta más peligrosa, la radiación ultravioleta,
Y, o sea, debemos pensar algo más parecido a un organismo que a una máquina. ¿Y qué es lo que sucede en los organismos? Pues que hay una cosa que la ciencia viene llamando tipping points o puntos sin retorno. Procesos muy molestos por los cuales un pequeño cambio desencadena un cambio enorme. Procesos muy molestos que podemos identificar como bifurcaciones dentro de un sistema caótico. Es decir, un sistema homeostático como el que ha sido la Tierra durante el Holoceno tiende al equilibrio térmico, gémico, porque tiene procesos que han evolucionado y solo han evolucionado porque se han equilibrado entre sí. Nosotros hemos emergido, la civilización humana, en el seno de esos equilibrios terrestres y de repente le estamos metiendo una presión muy fuerte desde esta presión metabólica y este desarrollo industrial en toda la superficie del planeta Tierra. La cuestión es que puede parecer que somos muy pequeños en comparación con la Tierra, pero es que da igual. Da igual, de la misma manera que si te pica una serpiente que te mete una micra de veneno y te puede afectar al cuerpo entero, las actividades humanas pueden afectar al planeta entero activando zonas muy sensibles, activando o desactivando bucles que tienen una retroalimentación, un equilibrio frágil. Creo que en algún momento alguien hablará de la AMOC y de la crisis, pero por poner un ejemplo muy sencillo que se suele poner cuando se habla de los límites planetarios vinculado, por ejemplo, a la temperatura, uno de ellos es el climate change, que vemos que el límite operativo de seguridad era 1,5 y lo estamos superando, es la relación que tiene, por ejemplo, la superficie blanca de hielo con el equilibrio térmico de la Tierra. Y esto lo quiero compartir porque es una manera muy visual de entender qué quiere decir que la Tierra sea un sistema complejo. Sabemos que el planeta tiene dos polos y que las estaciones varían en función de sus polos, ¿no? A veces ahora aquí estamos en el verano, allá en el sur están en el invierno. Esto quiere decir que la superficie helada del polo norte y del polo sur en verano tiende a derretirse en los meses de agosto y julio y en esos mismos, como es invierno, se expande en el sur. Esto quiere decir que la superficie blanca tiende a ser la misma, porque cuando en un sitio baja, en otro lado sube. ¿Y qué quiere decir esto? Que el efecto albedo o de reflexión de la superficie blanca se mantiene estable. Solamente cogiendo el parámetro del hielo. Sé que hay muchos más, están las nubes, hay muchos más factores, pero yo quiero simplificarlo. ¿Pero qué pasa cuando se calienta todo? Pues que a medida que hay menos hielo, menos radiación es reflejada. A medida que menos radiación es reflejada, más radiación, más calor es absorbida. Cuanto más calor sea absorbida, menos crece el hielo. Y eso genera un bucle de retroalimentación positiva, por lo que cuanto más deshielo, más calor y más calor y más deshielo. Y esto genera el tipo de bucles de retroalimentación que es muy importante no activar, porque en términos claros se nos va de madre. Se nos va de madre, es decir, se descontrola absolutamente el fenómeno y dejamos de tener capacidad para intervenir. Empieza a subir el agua del mar y una buena parte de la humanidad que depende de las costas se ve afectada. Entonces, cuando hablamos de límites planetarios, hablamos del acercamiento a zonas geofisiológicamente sensibles. Zonas que si empiezas a pinchar, cambias las corrientes, cambias la circulación, cambias los sistemas de equilibrio térmico. Vamos, haces cosas en procesos mucho más complejos de lo que creíamos. Y mucho más frágiles, porque de nuevo, no es... Tenemos a pensar la naturaleza de una imagen de una manera muy robusta y muy real. Obviamente la vida seguirá su curso, pero las condiciones climáticas y geológicas en las que han florecido las civilizaciones humanas en los últimos 13.000 años, es decir, en el Holoceno, se pueden modificar de manera tan abrupta que nos enfrentamos a pérdidas y a colapsos demográficos que solo hemos conocido en el mundo con fenómenos como la peste negra y otros espacios. Esto suena dramático, pero es así. Y no tiene mucho sentido entrar al juego de las predicciones, de cuándo va a suceder qué, sino tiene mucho más sentido pensar que es mucho más prudente no encender la mecha de bombas conocidas. Entonces, ¿cómo debemos pensar esto? Y con esto voy a ser relativamente rápido. Ya en la
obra de Marx es una parte que el marxismo, digamos, soviético, productivista, desconsideró. Entonces aquí estoy hablando de la obra de Marx y no de la evolución del pensamiento marxista, que son cosas totalmente distintas. Marx utilizaba este concepto de Stoffwechsel, de alemán, que significa metabolismo, para pensar cómo el proceso de trabajo humano transforma la naturaleza en los términos que lo hemos descrito. Por eso suele recitar a veces a Marx como alguien que ya estaba trabajando en ciertas líneas en el análisis de flujos materiales. No estaba cuantificándolos, no estaba haciendo lo que hacemos hoy, pero en sus conceptos ya encontramos cosas importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos pensar el modelo del siguiente modo. Primero está el metabolismo planetario, lo que podemos llamar M1, que es el metabolismo por el cual la radiación solar, en reacción con los químicos de la Tierra y con las especies vivas, transforman la radiación solar y las sustancias en materia orgánica. Esta materia orgánica vegetal sostiene todas las cadenas tróficas y nos sostiene a nosotros como parásitos del Sol, que es lo que somos en cierto modo. Transformamos la energía acumulada en las plantas, en el carbón, y esto es para satisfacer nuestras necesidades en primer lugar para comer. Dentro de ese metabolismo planetario se encuentra precisamente el metabolismo de las sociedades humanas, que ha existido en la naturaleza desde que el hombre es hombre y desde que el ser humano es un organismo vivo. Y debemos entender como que estos metabolismos antropológicos sociales han mutado a lo largo de la historia. Y entonces debemos pensar que la tendencia al crecimiento es una mutación de los metabolismos sociales humanos. Es una mutación que se da en un determinado momento, que se puede localizar en Inglaterra entre el siglo XVII, el siglo XVIII, XVI, XVII, XVIII, donde básicamente empiezan a proliferar, y aquí ya estamos en una dimensión mucho más sociológica que planetaria, por la cual sucede un cambio importante y voy a saltar aquí. Hay lo que llamamos modernidad, modernidad capitalista, desarrollo tecnológico industrial, sociedad industrial versus sociedades preindustriales. Me da igual, aquí que cada cual lo llame como quiera. Pero vemos que hubo una mutación social muy importante en lo que podríamos llamar, sobre todo en Europa en este caso, lo que serían las sociedades feudales, en su 90% sociedades campesinas. Entonces, que tenemos las imágenes, ¿no? Pueblos y poblados, caminos y ciudades. Estos eran los paisajes. Y va a haber un proceso que va a llevar a las imágenes que tenemos a la derecha. Una creciente despoblación del medio rural, enormes autopistas por las que fluyen mercancías y personas a muchísima velocidad gracias a los combustibles fósiles y en megalópolis crecientes. Esto ha sido la gran mutación por la cual la forma comunidad se ha disuelto las comunidades humanas en cúmulos de actividad empresarial, en cúmulos empresariales que son los que se encargan de realizar todas las labores necesarias para la reproducción social, desde la recolección del alimento, su comercialización, hasta la gestión de los residuos, con participaciones público-privadas en muchas partes del proceso, pero eso no es relevante aquí. Hemos cambiado la producción de cercanía por la producción y consumo de distancia. Sabemos que el alimento ahora mismo viaja del orden de 4.500 kilómetros y hemos pasado de una población humana que tenía un acceso directo a la Tierra por un acceso indirecto a la Tierra. Ahora, la Tierra cada vez está en menos manos. Pero al margen de las manos y las relaciones de propiedad, que obviamente es importantísimo, pero esto nos llevaría por otro lado, no es sentir que la producción de la agroecología industrial hace que con maquinaria puedes explotar inmensas cantidades de terreno que antes darían lugar y raíz a muchas comunidades humanas. Esto ya lo identifiquemos como algo malo o bueno, es una mutación antropológica de alcance colosal, digamos, que ha cambiado de la faz de la Tierra cómo se relacionan los seres humanos con la naturaleza. Entonces, aquí ya, como llevo, si no me equivoco, ya llevo cerca de media hora, vamos a entrar a cuáles son las patologías del crecimiento y por qué es muy importante pensarlo. Porque una de las tendencias más oscuras y más peligrosas es que nos dejemos llevar por el mito de la sobrepoblación. La idea de que
lo que afecta realmente la raíz o el problema de la crisis ecológica es el crecimiento descontrolado de las poblaciones humanas. De hecho, ya en los 90 empiezan a proliferar estudios que identifican a la humanidad como una enfermedad planetaria. Y de hecho, que la identifican con un cáncer planetario por la velocidad a la que se duplican la población humana. Sabemos que todos los mamíferos tienen tienen trayectorias reproductivas que solemos denominar, perdón que estoy mareando, es que a veces os recupero para poder hablaros. Entonces, todos los mamíferos suelen tener una trayectoria que se llama sublineal, es decir, que su reproducción en el tiempo no suele duplicar a la población, sino que es un crecimiento más progresivo. En cambio, otras especies, como las bacterias y cosas así, se duplican a toda la velocidad. Por esto, se suele decir en la biología que el crecimiento poblacional en la segunda mitad del siglo XX es más propio de bacterias que de mamíferos. Esto es una cita de un biólogo, Wilson, no recuerdo el nombre. En todo caso, nos da una imagen de una especie de discurso que ha ido calando muy fuerte y que es muy terrorífico y que, en cierto modo, nos desvía la atención de los problemas reales de la ecología. Que no es que, como veamos, que el crecimiento demográfico no importe, pero no es el elemento central ni el que desencadena a los demás. La posibilidad de que el ser humano fuese un crecimiento maligno, un proceso canceroso en el planeta Tierra, se empezó a estudiar comparando lo que eran los mapas urbanos con melanomas. En la superficie de la Tierra, si uno ve las ciudades creciendo por la noche iluminadas con luz, podría haber formas isomórficas a cómo crecen los melanomas. ¿Por qué sucede esto? Porque el crecimiento de melanomas es un crecimiento celular descontrolado. La forma en la que crecen las ciudades a partir de la segunda mitad del siglo XX sigue el mismo criterio. Es un crecimiento especulativo que tiende a maximizar el beneficio de la construcción y que tiende a aterrizar el capital que necesita ser invertido para volverse rentable. Con esto voy a dar un salto porque hay un elemento que me gustaría recuperar, que es, perdonad este trasiego de diapositivas, pero creo que hay un concepto básico que querría utilizarlo para esta última fase de mi charla, en la que ya quiero dar una imagen más clara de qué se entiende cuando se habla del crecimiento capitalista o de nuestro sistema socioeconómico actual, es que básicamente, aunque tendemos a pensar que nuestra sociedad se basa en la ley de la oferta y la demanda, si alguien necesita algo, entonces alguien lo produce, lo cierto es que en base a este concepto que se llama interés compuesto, podemos decir que la ley de la sociedad capitalista no es la oferta y la demanda, sino el tener que encontrar constantemente una demanda para una oferta excesiva. Es decir, tener que encontrar una demanda para una oferta excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes una cantidad de capital global que tiene que crecer en base a los inversores a una tasa recomendable del 3% interanual, ¿no? Esto lo sabe cualquiera que haya invertido 10 euros en una empresa, sea cual que sea, o en una corporación. Esta idea de que tú tienes un dinero y te tienen que devolver un agregado compuesto del dinero invertido. Y cuando ganes 3 de 10, tendrás 13. Entonces no te darán otros 3, te tienen que dar el tanto por ciento de ese compuesto, que es el 13 original. Entonces ya no es 3, sino 3,4. El interés compuesto es una agregación de valor que va incluyendo el incremento para mantener la tasa de interés. Y esto es cómo funciona la competición económica. Aquella empresa que sea capaz de devolverte una tasa de interés va a atraer más inversión. Esto sé que funciona también por índices de riesgo y por otras cosas que nos llevarían lejos, pero la idea básica es que esto no dibuja nada parecido a un crecimiento de oferta y demanda, porque por ejemplo, si la población ahora deja de crecer, entonces la producción necesaria para satisfacer las demandas dejaría de crecer. Pero es que el problema no es ese. El problema es cómo mantener una tasa de crecimiento económico porcentual sobre un total agregado.
Como explica David Harvey en 17 contradicciones y el fin del capitalismo, yo recomiendo mucho este libro de David Harvey para introducirte a debates porque explica las cosas muy bien. Las curvas exponenciales que genera el capital en su funcionamiento normal es lo que lleva a las crisis muchas veces de sobreacumulación. Tú tienes una cantidad de dinero que no es capaz de encontrar un lugar que la convierta en rentable. Entonces las cosas que prometían ser capaces de crecer exponencialmente dejan de ser capaces de crecer y se caen. Normalmente cuando hay una crisis de sobreacumulación tenemos una crisis económica. Una crisis, digamos, que se desploman los valores de aquello que prometía ser muy valioso, de repente sabemos que no lo es. En este sentido, y con esto voy cerrando, cuando hablamos de crisis económica, perdonad que vaya saltando por aquí, cuando hablamos, ¿veis la gráfica bien? De la expansión, ¿se ve el movimiento? Sí, sí, se ve, se ve. Se ve cómo está evolucionando. Se ve, se ve. Vale, pues bueno, esto es un crecimiento, un patrón de la ciudad de Vietnam. Todas las ciudades, a partir de la segunda mitad del siglo XX, crecen así. Básicamente porque son lugares, los territorios más subdesarrollados se convierten en oportunidades de inversión, bajo la idea de como que hay una gran población que no tiene sus demandas satisfechas, entonces ahí lo que va a encontrar es una promesa a futuro de una rentabilidad. Es el ciclo del capital, es llegar a un sitio, invertir una cantidad aprovechando los bajos precios de la naturaleza, de la fuerza de trabajo, llegar a ciertos niveles de desarrollo que son variables y discutibles en función de los casos históricos y luego irse a un lugar nuevo. Esto lo hemos visto en España, por ejemplo, vienen las fábricas francesas y luego se fueron a Marruecos. Se vio con la industria textil que llegó en Estados Unidos y luego se llevaron al sudeste asiático. La cuestión es que este crecimiento tiene un patrón, este crecimiento compuesto, esta búsqueda necesaria, digamos, de satisfacer una oferta siempre excesiva de bienes, pues es lo que va generando lo que son las patologías del crecimiento. Esto alumbra la dinámica, que esto es lo que estoy investigando yo, que son los patrones oncológicos o cancerosos del crecimiento capitalista. Porque en realidad este crecimiento exponencial lo que hace es una sobreproducción de elementos siempre allí, digamos, que por un lado no responden muchas veces a las necesidades y por otro lado no le interesa nada gastarse dinero en cosas que ya no son rentables, como por ejemplo recoger las inmensas cantidades de basura de plástico, de residuos plásticos que se acumulan en los océanos. Con esto quiero hacer un excursus. El sistema capitalista, al ser hiperproductivo, ha sido sin duda el que mejor ha estado en condiciones de satisfacer deseos y necesidades humanas, el crecimiento que ha generado. Y esto puede ser polémico para unos o muy evidente para todos. Pero la cuestión es que al tener una dinámica hiperproductiva, ha llevado a tasas de bienestar material que, por ejemplo, a las que no puede alcanzar de ninguna manera los proyectos de economía planificada. Y esto es recaudándolos. Y esto es innegable. Y creo que cuando negamos esto, entramos en una imagen maniquea y poco fructífera. La cuestión no es entonces que el crecimiento económico no sea beneficioso en muchos lugares, sino qué pasa, qué está pasando con la Tierra, con la manera en la que hemos venido gestionando este crecimiento económico. Y lo que sucede es esto, que estamos viendo pues inmensos tumores de plástico expandirse en los océanos, tumores de hormigón expandirse por la superficie de la Tierra. Estamos viendo una desvinculación creciente de todo el sistema productivo de aquello que la comunidad científica está señalando como un peligro global. Hemos visto, por ejemplo, que la mayor parte de la biomasa que antes era salvaje, y aquí lo podemos ver en la gráfica de la derecha, se ha convertido en stock. Esta es la caída de la biomasa salvaje en la derecha. Y sube, por ejemplo, que la mayor parte de la biomasa terrestre está enjalada o capturada para la producción, satisfacción de necesidades humanas, ya sea agricultura o ya sea ganadería. Podemos ver también que la dinámica especulativa se expande a través de las ciudades sin que los sistemas jurídicos sean capaces de perseguir estas dinámicas. Lo que podemos ver arriba es un mapa de las viviendas, de los pisos de alquiler turístico legales en la ciudad de Madrid y abajo podemos ver las viviendas
turísticas ilegales en la ciudad de Madrid. Las células que tienden al crecimiento son inteligentes, entonces tienden a evadir todo lo que limite el crecimiento. En nuestro cuerpo, un proceso canceroso tiene el problema de que se camufla y se hace pasar por una célula normal. En nuestras sociedades, los crecimientos más dañinos también se camuflan para evadir la capacidad que tenga, por ejemplo, un sistema legal, un sistema jurídico, para evitar que estas prácticas se extiendan. En cierto modo, la manera en la que esta lógica crecentista ha metastatizado en los gobiernos hace que muchas veces, aquí tenemos al José Luis Rodríguez Zapatero firmando la reforma constitucional por la que se declaraba obligatoria o prioritaria el pago de la deuda y la limitación del déficit público cuando dijo que no había crisis económica, o aquí tenemos a Ana Botella, quien se hizo famosa por regalar a precio de nada cientos y cientos de pisos a fondos buitres. Básicamente, el propio crecimiento no solamente permea en la sociedad, sino que permea en las instituciones y se busca aliados para evitar cualquier barrera al crecimiento descontrolado. Ahora bien, si tuviésemos que hacer una traza histórica de dónde viene este crecimiento canceroso, yo, sinceramente, y aquí creo que la historia de los dos grandes imperios del siglo XIX y XX nos dan la clave. En el siglo XVIII y XIX es el Imperio Británico. En el siglo XX es el Imperio Estadounidense. Entre 1750 y 1980, y esto lo señala Jean-Baptiste Fessos, un historiador ambiental francés que maneja, bueno, que yo le tengo como referencia empírica absoluta, pues nos dice que básicamente que el antropoceno hasta 1980 ha sido un angloceno. Ha estado guiado básicamente por dos proyectos imperiales. Esto no quiere decir que no haya habido impactos en otros territorios, pero que no podemos pensar la historia sin aterrizarla también en la historia de estos proyectos imperiales. Para concluir esta presentación, quería animar a todo el mundo a ver los efectos del crecimiento desde los Google Earth Time Lapse, las expansiones. Hay un montón de imágenes que son fascinantes, que son secuencias de décadas, que tú las puedes ver, de décadas de secuencias satelitales que se pueden ver en un minuto. Es decir, la escala del crecimiento del que estamos hablando ya no la podemos mirar con los ojos del ser humano. Necesitamos los ojos de los satélites. De la misma manera, porque en cierto modo los satélites, nosotros aparecemos como tejidos a los satélites de la misma manera que nuestras células aparecen a los microscópicos. Es decir, la escala, tienes que hacer como un zoom back, tienes que irte muy, 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 muy atrás para ver la escala de los acontecimientos que significan el crecimiento económico a escala global. Y no sé si se ve aquí el vídeo, no sé si lo podéis seguir. Está pausado. Está No, pausado. ahora sí. Vale. Ahora sí, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues creo que con esta referencia a que utilicemos lo que nos muestran los fenómenos visibles, digamos, de la tecnología satelital actual, que es una experiencia a una escala que jamás antes habíamos podido tener, podemos tener conciencia de lo que significa la escala de los cambios que están haciendo las actividades humanas. Creo que como ya llevamos 45 minutos, voy a cerrar simplemente señalando, ya voy a dejar de compartir. Ya dejo de compartir, ¿verdad? Quiero señalar básicamente que al hilo de esto, cómo podemos pensar, cómo podemos imaginar la transición a sociedades sin crecimiento, que era un poco uno de los elementos que obviamente no voy a poder entrar en detalle, pero lo quiero puntualizar, es que a menudo se escucha la crisis ecológica todo en términos de transición energética. De la transición energética, de pasar, y que esto es, por un lado, es fundamental,
O sea, necesitamos descarbonizar, necesitamos dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera porque produce un efecto invernadero que nos va a cocer a todos. Bueno, podríamos decir sin distinción, de cierto modo sí, va a afectar mucho más a unas poblaciones que a otras. En todo caso, lo que tenemos, de alguna manera, la idea que quería plantear para transitar es que en cierto modo necesitamos, ya que hemos generado un desarrollo tan espléndido, con unas tecnologías tan fantásticas y ciertos procesos que nos dan unas capacidades, necesitamos no solamente cuestionar la matriz energética de nuestras sociedades, sino su matriz celular. Es decir, la manera en la que nuestra sociedad ahora mismo se ha venido organizando, generando células sociales que buscan la maximización del beneficio. Esto, a una escala social digamos, de pequeñas y medianas empresas, es muy productivo y muy útil. Pero ahora bien, están empezando a aparecer conglomerados empresariales de un tamaño que son directas amenazas para la supervivencia de los seres vivos. Por ejemplo, 10 grandes corporaciones utilizan la totalidad, dominan la producción de alimento en todo el mundo. 8 de ellas son estadounidenses y 2 de ellas son europeas. Tenemos corporaciones que son las principales responsables de cómo se comercializa el petróleo y los combustibles fósiles y que van a impedir sistemáticamente la transición a modelos de transporte. Es decir, tenemos un problema por reducirlo con las corporaciones, que tenemos que poner en el centro de los debates ecológicos. Porque básicamente, aunque se hagan llamar empresas, como para que parecer que en realidad estas corporaciones son como tú y como yo, que tenemos un pequeño negocio o una mediana empresa y queremos sacarla adelante junto a nuestros empleados, son criaturas que tienen capacidades, cada una a más, que han conseguido el estatus de persona jurídica, que son inmortales, es decir, que van renovando sus funcionarios y sus CEOs mientras son capaces de invertir miles de millones en cambiar el derecho legal que debería corregirlas. Es decir, tenemos que meter en cintura a estos poderes corporativos porque si no, básicamente lo que van a hacer estas células malignas va a seguir bloqueando toda posibilidad a la transición, toda la posibilidad a la gestión racional de los recursos y a ver de qué manera podemos organizar sociedades, ya no te digo sostenibles en sí mismas, pero que eviten por todos los medios actuar o dañar al planeta donde más le duele. Ser conscientes de que hay ciertas actividades que pueden seguir desarrollándose y otras que tenemos que regular porque están afectando al comportamiento de los sistemas terrestres. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Y con esto concluiría a decir que si se piensa biológica y biofísicamente el proceso económico dentro del sistema vivo, no es la matriz energética solamente aquello que debe preocuparnos, sino la matriz celular de nuestras sociedades. Y yo creo que con esto, muchas gracias por vuestra atención. Creo que estos son los 45 minutos prometidos. Y si cualquiera de vosotras y vosotros quisiese hacer comentarios, estaría encantado de dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Que los 45 minutos clavados. Fenomenal. Que pues nada, si queréis, ahora dejamos una ronda de preguntas, comentarios, debates. Y bueno, yo creo que Alberto ha dicho muchísimas cosas que aquí podemos ya, quien quiera, romper el hielo Yo cuando queráis, yo tengo un listado, pues dale, dale, Augusto, tengo un listado, ¿no? Es un listado de te mucho la compra. tiempo de estudios, digamos, ¿no? Y muchas dudas. Después de no sé cuántos años, que soy el mayor aquí, pues tengo muchísimas dudas todavía. Entonces, por ejemplo, la primera duda es que yo no tengo tan claro, digamos que soy maltusiano, para entenderlo, ¿no? No tengo tan claro que la población no influya tanto en el problema. Ese sería mi primer debate, ¿no? O el primer gran debate. Incluso después de los límites del crecimiento de Jacobs, es realmente peligroso lo que se puede sacar del libro o lo que élites han sacado en conclusión de ese libro hacia las poblaciones. Realmente asusta un poco, ¿no? Yo tengo cierto contacto con el Club de Roma y mi sensación es que hay élites que han sacado conclusiones sobre el libro que son terroríficas. Esa es mi conclusión, que podríamos entrar en una discusión política y demás. Me ha llamado mucho la atención, o sea, una discusión para mí sería
si no estamos viviendo realmente una trampa de Malthus. La trampa de Malthus es, claro, estás creciendo, la población Sí, está creciendo, mientras hay recursos, 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 el día que no haya, hay una gráfica que es con los fertilizantes, crece directamente. El día que no haya fertilizantes, por ejemplo, se supone que empezará a bajar en el año 2050, me parece, a los 10.000 millones o algo así. Si realmente el problema de verdad no será, y no lo queramos ver por el de alguna forma sea la población. Eso sería para mí una discusión. Otra que es muy interesante lo que has para mí, que has mencionado, es el metabolismo social. De alguna forma, yo creo que el problema social es que no existe el reciclado. La vida recicla los elementos al 90% químicamente, ¿eh? Y nosotros nos reciclamos socialmente ni un 5%, me parece. Es decir, esa es una salida que es una discusión sí, también interesantísima. De acuerdo, por supuesto, lo de las corporaciones que llamamos capitalismo especulativo y que se va a comer a sí mismo al final. O sea, es una cosa realmente absurda. Es la última fase del capitalismo, me da la sensación, ¿no? Y ahí me parece que el asunto me parece que eres especialista en biopoder, ¿sí? Entonces ahí se nota el último tramo de la discusión, ese biopoder, cómo se manifiesta claramente. Es terrorífico la gente que, bueno, llevamos mucho tiempo, cómo se controlan las materias primas. Tú lo que antes eras un profesional, por ejemplo, en cualquier ámbito, ¿eh? Tú antes eras un profesional y sabías cuándo iba a subir una cosa, bajar otra. Después, ahora se hace subir y bajar de manera ficticia, de tal forma que siempre estás fuera. Es decir, cuando vas a comprar ya ha subido, ellos han comprado antes, y esto es peligrosísimo. No es para el propio sistema, es una cosa estúpida, pero es para el propio sistema. Me encanta también la idea de cáncer. Me encanta porque para mí la vida es una forma de cáncer. Hace poco murió una persona, un amigo mío se enfadó muchísimo porque se me ocurrió decir eso. Joder, es que la vida es lo más parecido a un cáncer, ¿no? Coge de alguna forma energía, se reproduce, no exactamente ni lógicamente, tiene sus mutaciones exactamente igual, y fue a raíz de ver la exposición de esta de Salgado, el fotógrafo este sí, que ha muerto hace poco, que a mí Sebastián Salgado. me atosigó, ¿no? Me atosigó ver cómo crece, era una cosa terrible. Y bueno, como un comentario, no sé si conoces como has empezado la charla, hay también dos frases de Pasolini que son dos maravillas que yo suelo empezar, me gusta mucho por eso. La charla es mía sobre el poder, cómo Ajá. el poder está oculto de alguna forma, está difuminado y demás, y cómo vendrá, él dice, con túnicas de izquierda, más o menos dice, cómo va a venir Ajá. engañando, ¿no? Que es una precisión, me ha gustado mucho. Pero vamos, Sí, se lo centraría en el reciclado, centraría realmente si no es la población el problema, y luego ahí sí que había una visión que a mí me gusta mucho, me parece preciosa, que siempre es la geológica. O sea, los tiempos geológicos, que también hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando sí, hablamos sí, del hielo, no hielo, ha habido muchas épocas que no ha habido hielo y que ha subido, sí, claro, sube el mar y eso sirve para separar, no sé, continentes o animales. Y cuando ha habido hielo, baja el mar y ha servido para pasar de un sitio a otro por Bering. O sea, que es interesante ese tipo de discusión, ¿no? La visión geológica, diría la población hasta qué punto realmente influye, eso me preocupa muchísimo. Soy antiespecie, ¿no? De alguna mm, forma, escéptico, y luego el reciclado como solución, ¿no? Eso sí, yo abriría por ahí la discusión. muy bien. No sé si Claudia, me apunto sobre todo a la cuestión de la población. No sé si queréis, bueno, voy respondiendo. Vale, estás. Ve respondiendo y porque muchas de las preguntas de Augusto pueden coincidir con las de otros. Claro, pues es que, pues fíjate, yo tengo ahí, obviamente, la cuestión maltusiana. Si estamos en una trampa maltusiana, creo que la capacidad que tenemos para producir alimentos, o sea, ya no el proceso Haber-Bosch, la posibilidad de sacar el nitrógeno, sacar pan del aire, no sé si lo conocéis, pero básicamente en la década de los 30-40, bueno, si lo conocéis, está dicho todo. Pues fue capaz de salir de una trampa maltusiana. Me preocupa mucho la idea de que planteemos que el choque con los límites tiene que ver con la población, pues por muchas razones, algunas son las más sencillas. Es por el hecho de que tenemos un ratio de 30% de desperdicio alimentario, ¿no? Tenemos lugares
desperdician absolutamente la comida, hay lugares que no tienen ninguna, y creo que aquí, aunque sin duda la población es un problema, sobre todo en los lugares del norte global y en función de los lugares el crecimiento de la población también pues, puede llevar a la deforestación, es un problema que no se puede negar, que hay una cuestión ahí. Ahora bien, yo sería muy meticuloso en la dimensión política y comunicativa de la cuestión de la superpoblación, porque precisamente es una cosa muy resbaladiza y con demasiados filos, que te puede llevar precisamente a alimentar el relato, pues, y yo estoy convencido, Augusto, de que tú no lo estás pensando por ese lado, pero el ecofascismo de si hay un exceso de población, entonces volvemos a un darwinismo social donde los estados y las poblaciones que tienen más capacidad de defenderse están legitimadas a matar a las demás por su propia supervivencia. La voluntad expansiva que está mostrando ahora Israel con Palestina obviamente tiene una dimensión teológica mucho más que ecológica, entonces sería peligrosa tildarla de ecofascista, pero la cuestión es, dado que la comunicación de la cuestión poblacional necesita tantos matices, yo prefiero poner el acento en las dinámicas de la reproducción del capital antes que en las dinámicas de reproducción de la población. Porque todo lo que motoriza ahora mismo no es alimentar a poblaciones, sino es alimentar a una criatura que necesita siempre el retorno de su capital invertido. Si la dinámica fuese la de una sociedad planificada que va por algún problema generando más población de la que puede alimentar, aceptaría el esquema o vería más el esquema de la trampa maltusiana. Si no, como te digo, sin llegar a rechazar en absoluto, porque sería una estupidez decir que el problema de la población no es real, pondría 100% el acento en otro lugar. Esa es un poco mi Ojo, respuesta. una cosa que digo, lo que has comentado del ecofascismo, Sí, yo te puedo garantizar que sí que hay élites que creen en él. Y sí, eso sí. es, y viene a partir de los límites también te lo puedo garantizar, del libro Los límites de la física. Es decir, ellos te dicen, te digo porque he hablado, ¿sabes? Sí, Ellos te sí. dicen, sobran hasta 4.000 millones va la cosa bien. A partir de 4.000 millones no va. Y te digo decir a todos para que, bueno, os doy Pero, ¿y esa qué quieres información decir para con que eso, Augusto? ¿Qué quieres decir con eso? Porque así sí, o sea, ¿qué quieres decir que hacen los cálculos matemáticos y si más o menos, dicen tal cifra sobra más o menos, tal? más o menos, Pero claro, es que eso es una afirmación muy fuerte, o sea, ¿cómo? más o ¿No? menos. De hecho, indirectamente tú cuando vas a determinadas reuniones, más o menos los cálculos son así. Entonces, si tú, depende de cómo interpretes la información, el peligro que yo veo es ese precisamente, es que no es casualidad lo que está pasando, no es Pero No, casualidad. no, y de hecho, no, no, Alberto, que por se favor, está tú. multiplicando el número de búnkers que se están comprando, o sea, hay unas Iba por redes ahí, de multimillonarios que se están bunkerizando ante la posibilidad de un colapso social. claro. No sé, quiero decir, O por sea, mucho... Sí, Dino, di yo lo que... que le quería preguntar a Augusto es, al final, esas élites, porque además has parecido insinuar como que has hablado con ellas, como que has tenido interés o inquietud Indirectamente sí, directamente, claro, hablar directamente con ellos. indirectamente, es decir, Ah, cuando tú, indirectamente. indirectamente cuando tú estás con el intermediario hablando y te está diciendo, bueno, las conclusiones son tales y y cuando tú estás, me parece que te acuerdas que un día hicimos un encuentro presencial que os pregunté más o menos, bueno, ¿qué síntomas o qué veis para pensar en una crisis terrorífica social, ¿no? Y esos matices, eso que se puede ver, para mí están ligados directamente al problema. El problema de, por ejemplo, las guerras, las materias primas, lo de Israel, que ha comentado Alberto, de alguna forma, al final, ya sabes mi idea, que al final es supervivencia lo que hay detrás, ¿no? La causalidad, como diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Al final la idea causal para mí es la supervivencia. Y sí Entonces tú hay, dirías, entonces tú dirías que esas élites, ya sean las de el Club de sí, Roma o foros o organizaciones sí, relativas, sí, los tienen relativamente claro. tienen la idea de imponer, a Supongo saber que sí, los medios, supongo que un sí. ecofascismo Sí, y lo tienen sí, como ellos ya en su sí, agenda, sí. como algo que Sí, estarían dispuestos a hacerlo. como la única solución. Desde mi punto de vista lo hay. Mm. Lo hay, lo hay, ¿sabes? Muchas...
Y eso es para analizar, o sea, porque pues, al final es una cuestión energética, ¿no? Al final. Podría ser. Mm. Perdón. Bueno, a mí Sí. recogiendo un poco todo, sí que por eso mismo, igual pues por ciertas planes o agendas que se pueden. Sí me gusta mucho la idea de poner el foco en lo corporativo, ya que pues al final la idea de todo esto es que es una crisis sistémica, que no tenemos que hacer pues porque si no pues puede llevarnos a ponernos unos en contra de otros, unas clases en contra de otras, y al final si tú quitas a un CEO van a poner a otro y el engranaje va a seguir, y creo que me parece una idea muy buena porque pone un foco realista y ya más visible a esa idea que veníamos, que se está desarrollando, y que yo creo que desde ahí sí que se puede hacer algo. Pues muchas gracias, Claudia. Y la verdad es que el itinerario que me he ido siguiendo y evolucionando es muy parecido a lo que tú has planteado, de una manera súper sencilla y súper certera, por muchas razones. Creo que cuando uno investiga cosas o habla, te das cuenta de que en realidad el problema nunca ha sido lo que se escribe, sino lo que no se escribe, ¿no? Lo que dejas fuera. O sea, el gran arte de escribir es lo que tienes que dejar fuera, lo que decides como... Y tiene algo de terrible dejar algo fuera de los márgenes. Creo que hay una responsabilidad del triaje, de qué jerarquizar y qué dejas en la luz y qué dejas en la sombra, donde nunca vas a llegar a una imagen perfecta del proceso, pero sí que tienes que poner aquello que de alguna manera para ti significa lo más relevante. Y aquí la cuestión corporativa, por esa misma razón, es que es una cuestión socio-jurídica. Eso es algo que integra muy bien la dimensión jurídica de cómo se han organizado y cómo han evolucionado las empresas. Y por compartir este aspecto y decir una cosa más que a mí me pareció muy fascinante, es que, bueno, yo llevo 2 años trabajando en un proyecto que es un libro que se llama El cáncer de la Tierra, una historia celular del capitalismo, que estoy terminando básicamente en estos momentos, en el que he tenido la oportunidad de estudiar bastante fisiología del cáncer y bastante con evolución, digamos, económica y las formas empresariales. Y desde un punto de vista de darwinismo social bien entendido, dentro del ecosistema capitalista las empresas también evolucionan, también se adaptan, también se hacen resilientes a los mecanismos que las bloquean y se hacen eficientes. Si uno ve cualquier documental sobre corporaciones o cualquier cosa, te dicen que es una máquina eficiente para hacer beneficios. Son como los tiburones en el mar, que es una metáfora, pobres tiburones, que los tenemos muy asesinificados, digamos, cuando son criaturas como otras cualquiera. La cuestión es que han evolucionado para convertirse en las máquinas más adaptativas y evolutivas para hacer una función que es conseguir beneficios, que es conseguir eso que hablaba, que es de retornar el beneficio de una inversión. Y una de las cosas más fascinantes es que, bueno, las células, en cierto modo, también son mucho más adaptativas. Las células cancerosas, que las no, se reproducen más rápido y son más agresivas, más grandes y más violentas. Entonces, bajo la lógica del darwinismo social, el problema no es que digan mentiras de que la sociedad también está regida por la supervivencia del más apto. El problema que tienen es que el darwinismo social ha tendido a identificar el progreso como siempre algo benéfico. El progreso y el desarrollo. Pero, coño, un cáncer también progresa, un cáncer también se desarrolla. Entonces, el problema no es que no apliquen las leyes de la biología a la sociedad, sino desde qué biología lo identificamos. Porque si el imperio británico del siglo XIX fue el imperio mejor adaptado biológicamente, cierto. El que más se reprodujo, claro, si exterminas a tus competidores, seguro que te reproduces con más éxito. Eso es trucar, digamos. Pero eso es darwinista también. La cuestión es que si uno va a la biología bien entendida, te da cuenta y aquí te respondo, Augusto, lo anterior, es que a mí me parece también muy fuerte decir que la vida es cáncer en sí mismo, porque la vida es un fenómeno homeostático, es decir, que tiende al equilibrio. En cambio, el cáncer es una mutación por el cual, en vez de una respuesta a formar parte del equilibrio fisiológico, las células se van emancipando de ese equilibrio fisiológico y activan el acelerador. De hecho, es una imagen muy sólida. Los proto-oncogenes se transforman en oncogenes
la señal del crecimiento se activa constantemente. Lo que antes era una señal ambiental se activa y el crecimiento es la respuesta a nada. ¿Sabes estos memes de no one, Claro. 2 puntos, y la célula? Entonces, hay una diferencia muy clara entre el crecimiento canceroso y el crecimiento fisiológico normal. Entonces, yo me gustaría mucho más dejar a las corporaciones como ejemplares de esa desvinculación y a la sociedad, incluso a empresas pequeñas o medianas que hacen labores sociales necesarias, y esas dejarlas en el lado de lo fisiológico, ¿no? Sí, Alberto, una pero pregunta. bueno, hay Bueno, Sí. adelante, sí, porque no, si no. y Alberto, yo te quería preguntar si tú centras en la dinámica las corporaciones, de cómo funciona el sistema corporativista, que al final es cómo funciona, como lo has descrito, y creo que es así, sobre todo a escala media grande. Yo te hago la pregunta, ¿y por qué esto se ha permitido? O sea, ¿cómo esto al final se integra en una sociedad, se ha aceptado, ha entrado dentro de la normatividad vigente que todos creemos, no solo que es el barco que nos va a llevar al bienestar, a la prosperidad y todo eso, como algo tan contradictorio que nosotros estamos planteando, cómo se ha generalizado y ha impregnado tanto? Claro, me puedes contestar. Hay todo tipo de aberraciones en el pasado de cómo grupos colectivos, por lo que sea, contribuyen, por lo menos a nivel colectivo, para acabar en acontecimientos realmente tenebrosos de la historia de la humanidad. Me Sí. puedes decir eso, vale. Pues, Actualmente estamos mucho mejor informados. Ahora mismo en el teléfono tienes al saber absoluto de Hegel, prácticamente. Y a- requiere tanto esfuerzo, o sea, cuesta tanto llegar a ver que esto es lo que es más que probable que esté sucediendo, que esta sea la dinámica caníbal corporativista de qué? De maximización del beneficio, extracción. Cada vez intentamos que sea con más límites éticos porque nos estamos volviendo blandos. Luego una distribución que para qué pensar en términos de eficiencia ecológica, y un consumo que ya ni siquiera lo tenemos regulado a nivel psicológico, cultural o moral. De hecho, lo hemos convertido en un valor casi ya de nuestras sociedades, el consumir, porque así de alguna manera pues contribuyes a la cadena de valor y añades lo que sea, ¿no? Entonces yo te pregunto, se- con un análisis solo de la dinámica de las grandes compañías y de cómo generan esta trampa y este sistema que se autodevora, pero que al final, como Marx vio perfectamente, aunque yo creo que bueno, simplemente lo aplicó de Hegel, no es evidente. eh, en el capitalismo hay una serie de contradicciones que son evidentes para cualquiera que sepa, bueno, que sepa, no, que analice con un poquito de lógica, pues ciertas creencias morales que hemos tenido por tradición, ciertos signos de identidad con los que nos hemos identificado muchos en nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros pueblos, y el capitalismo ha venido a arrasarlas, a arrasarlas. Es decir, hay un montón de contradicciones que conocer perfectamente y tal. Entonces, Marx parece que lo que va a decir, no, el capitalismo va a estallar por dentro, va a implosionar debido a un acúmulo de contradicciones y tal. ¿Vale? ¿Por qué la película cada vez es macabra? Es más macabra. Y por eso te lo conecto con si a lo mejor, y aquí cierro un poco la idea, si no solo me parece vital analizar bien y adentrarnos en cómo funcionan las corporaciones desde un punto de vista de la función metabólica que tienen nuestras sociedades y cómo son el mejor ejemplo, ¿no? De disfuncionalidad en términos de una inserción racional en la biosfera. Ok, pero yo te pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué son los reyes del mambo? ¿Por qué son los que están en el trending top? ¿Por qué si hablamos en términos puramente estadísticos, sí, sí, una sí. gran parte de la sociedad lo que quiere es ser un empresario de éxito, un CEO o una marca unipersonal y tal. ¿Cómo esto es posible? Y por eso yo aquí traigo esta idea. Y es que tal vez tenga que ver ya no solo con la matriz energética, como tú muy bien has dicho, no solo con la matriz celular, que evidente, sino tal vez la que yo un poco desde el lado de la filosofía lo llevo, creo, es mi intuición, ¿vale? Es mi intuición, es una percepción
y últimamente estoy intentando argumentándola mejor, pero que el origen y la verdadera causa de que no haya, de que para nosotros no haya límites, de que no tengamos que esta conciencia tan básica, elemental, de que hay unos límites biofísicos y que tenemos que desarrollar un modelo inserto a esto desde unos mínimos racionales, tiene que ver con el nihilismo. Es decir, tiene que ver con que el tipo de inmersión cultural en el que nos encontramos ahora, el tipo de estado mental patológico en el que nos encontramos, tan confusos, tan desorientados, sin una base común moral de todos, ¿cómo narices vamos siquiera? Y aquí traigo a colación la idea de Jorge, ¿no? Bueno, o de Beckett, de cómo siquiera puedes pensar en transiciones en términos realistas y no en pensar en colapsar mejor. Es decir, no cagarla hasta tal punto. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es una enfermedad del cuerpo. Esto va a sonar como si fuera un chamán. No es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del espíritu. Es una enfermedad de cómo afrontar la existencia y habitar en convivencia en un planeta en donde hay incertidumbre por todos lados, complejidad por todos los lados, y el ser humano es la primera criatura, una de las criaturas más complejas y generadores de complejidad. Entonces, yo por eso llevo el debate siempre a un terreno muy, muy difícil de agarrar bien, porque creo No, que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, con crear unos nuevos valores, una nueva cosmovisión, ya. y sin esas transformaciones más dentro de nosotros, yo lo veo inviable. Es decir, el- la prueba del gran, como dice Jorge, ¿no? La prueba que enfrenta este siglo, la gran del siglo XXI, Ujú. no pasa solo por encontrar una matriz o hacer una transformación a nivel físico, material, completamente distinta, aprovechando todo, haciéndolo todo como podamos, que es lo que se está haciendo, sino una transformación espiritual de las mismas dimensiones, de las mismas dimensiones. Si no, yo no lo, yo A no, ver, este es el punto que yo he querido traer un poco en ese ciclo, si no, sí, veo que sí. es imposible. Son muchas cosas, rollo, muchas cosas que quizás. A ver, esto en realidad, más que desorden, pues es una réplica del debate entre una lectura de la modernidad como la que hizo Marx o como la hizo Max Weber. En realidad, tú lo que estás planteando es el problema del desencantamiento del mundo, que es la muerte de Dios traducida a la sociología y las investigaciones de cuál fue la raíz moral del sistema capitalista y la posibilidad de la ética en el espíritu del capitalista, pero invertido. Quizás no al origen del capitalismo, sino al por qué no reaccionamos. Ahí te diría como varias cosas, varias cosas. Si es el espíritu no es una sola plaza de toros. Es decir, hay muchos, o sea, es muchos territorios y a lo mejor lo más probable es que esa metanoia de la que habla Jorge Richman y de la transformación social, la cuestión ahí hay una asunción que es que esa transformación la tengamos que hacer nosotros. Muy probablemente las poblaciones europeas sean las menos capaces espiritualmente para enfrentarse a esto. Ahora bien, no sé yo si la población india tiene nuestras circunstancias y es 100 veces la nuestra, digamos. No ha dicho 100. Quiero decir, lo más probable es que el cambio de rumbo material y espiritual no venga de las coordenadas florecidas y cultivadas en los países del primer mundo. Y me parece muy difícil pensar. Entonces yo creo que una de las pruebas de algodón de cualquier diagnóstico es que casi siempre hacemos trampas y hacemos que nuestro diagnóstico coincida con nosotros mismos. Es curioso, ¿no? Y hoy una de las principales pegas probabilísticas que tendría, que qué curioso, que es que siendo tú filósofo hayas encontrado una raíz filosófica al problema. Que siendo Jorge un investigador de la ética, como que encuentre un origen ético en el problema. Los ingenieros verán problemas técnicos en la crisis ecológica y los políticos problemas diplomáticos o políticos, ¿no? Tenemos una tendencia muchas veces a moldar las crisis a nuestras propias capacidades, en cierto modo, para satisfacer un instinto, una necesidad muy básica, que es de ubicarnos en el centro de los problemas que diagnosticamos. Creo que por eso diría que ese problema que estás viendo tú de la metanoia, pues puede ser real, pero entonces la clave es que no vamos a ser
lo más probable es que no sean las poblaciones europeas las encargadas y que da igual si nosotros no Y que da cambiamos. igual, y que da igual, obviamente. Fíjate, no sé si te acuerdas de esta anécdota que cuenta Fernán Puig-Vilar, que yo creo que le conoces, o Me su nombre suena. o sus Sí, trabajos, sí, ¿no? sí, sí. Que pertenece al círculo de FEM, y es que él conocía, creo que fue en el tercer informe que hicieron, el IPCC, en donde él Ujú. conocía a uno de los liderautos, ¿no? Y le preguntó, bueno, claro, aquí tenemos que hacer un cambio de la economía, y entonces llamemos a los economistas. Y entonces dijeron los economistas, ya, pero para hacer este tipo de cambio, aquí hay que cambiar ciertos valores sociales, ciertas estructuras sociales para que puedan adaptarse las poblaciones a estas nuevas estructuras económicas. Los sociólogos dijeron, vale, sí, pero esto de los valores está ligado también a la ética, qué Sí, sí, sí. normatividad, todo esto, ¿no? Y al final incluso acaba en la teología, no en la Yo, filosofía, sino en la Quique, teología. Y te yo lo creo. diría, te O sea, lo que diría, creo es que sí, es un proceso de ir y venir, de ida y vuelta, en donde sí, 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 sí. de manera colaborativa tenemos que construir una nueva cultura, y una nueva cultura es todo. El arte, la economía, la ciencia, la matriz básica de producción de Ya, alimentos, de todo. Entonces, claro, me pregunto hasta qué punto no es una crisis sin más. Todos sabemos que no es una crisis sin más, que es una policrisis, ¿no? Y que tal vez sí. sea tal. Yo Por eso, si me si, si, permites, si- bueno, si es tan particular el tipo de crisis en la que nos encontramos, puede que sea realmente también esa metanoia, que es muy particular para el tipo de cambios sociales que se han dado en la historia en el pasado, pero es que la situación en la que nos encontramos ahora sí que parece más inédita con respecto a situaciones pasadas, y por tanto que realmente estemos llegando a un nivel, a una concentración de conocimientos, de desarrollos ya no tecnológicos, sino del propio pensamiento, ¿no? Y cómo lo hacemos, es decir, yo cómo, si tuviese cómo... que responder, Quique, en una frase, creo que lo que necesitamos es que haya estados capaces de relacionar la economía y la medicina. Estados capaces de diseccionar, capaces de limitar crecimientos y favorecer otros, capaces de cambiar una formación celular por otra. Necesitamos estados médula ósea. Ya, Necesitamos pero esto está hablando estados de una capaces... tecnocracia. En un ¿Eh? sentido, en un sentido ramplón mío, eso es una especie de tecnocracia. No en un sentido, cuidado, que no se me Sí, malentienda. Que sí, hay, que hay, sí. hay, hay- hay acepciones del término tecnocracia que la gente puede asustarse. Pero no, simplemente ver cómo aquí hay ciertos hechos físicos de los que dependemos, biológicos, de los que dependemos, y que ha de haber una instancia ajena a nosotros, casi como si fuese un algoritmo o una supercomputadora, me da igual, que realmente eso no esté ni siquiera sujeto a decisión humana, porque se trata de las condiciones mismas de habitabilidad del planeta. Eso no puede. Va a haber un montón de puntos de gestión, ¿no? En donde y de negociación, en donde tenga que participar la acción humana. Pero yo sí que veo ahí lo mismo en lo que tú has dicho, pero para eso No no sé. es tan fácil. Eso no es tan fácil, Total. porque eso es crear un modelo alternativo en donde tú tienes que diseñar tantas cosas, cómo produces, cómo transformas eso que produces, cómo ya sabemos todos esos problemas, ¿no? De cómo crear un modelo económico. Entonces, Sí. es, No sé si es Augusto y Sí, Claudia tienen, que yo- nos hemos sí, metido aquí si en un tienes diálogo a Claudia, dos. yo Perdón. sí tengo historia, sí. Claudia, si tienes algo, no sé, no está Claudia. Se congeló un poco, puede ser. Bueno, entonces, ¿a mí me oís? Sí. sí, sí. A ver, eh, cuando yo oigo a Quique, como Quique hemos hablado mucho, cuando yo te oigo, Quique, caer en el nihilismo, pues, pues yo no estoy de acuerdo. O sea, una persona puede ser nihilista y es un camino más, y no es caer Mm. en. Y entonces con eso, pues te lo digo porque yo estoy muy próximo a, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino por ahí, que es el camino de la realidad, para mí, estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Y que ese camino sí que tiene salida. Y que tiene su lado, vamos a decir, espiritual, por decir algo, que es conocer la realidad, pues llegar al conocimiento profundo. A eso me refiero como nihilismo, ¿no? Y yo creo que sí tiene camino. O sea, no es algo malo, digamos.
que te enfrentas Pero no te he entendido. Como incluso a que ganar el nihilismo lo ves como el conocimiento profundo, el conocimiento que de la llegas, realidad, de la eso que lo ves realidad, del de no nihilismo. engañarte, de no engañarse, Vale, pero entonces de ahí no, estamos de utilizando el gente, término nihilismo en acepciones sí, como distintas, ¿eh? no como sentido, no como, es decir, bueno, el sentido es no buscar el sentido. Es decir, me estoy refiriendo Claro, ahora mismo a Monod, por ejemplo, sí. a esto me estoy Sí, refiriendo, sí. ¿no? Entonces, eso sí que es, para mí sí es un camino, sí es un camino de enfrentarse a. Pero es que Es un eso es camino lo que... escéptico, pero es un camino de enfrentarte a, que es el que yo Claro, estoy. si es que también lo me decía Alberto, cuando ves ese, como si pareciera un sesgo, ¿no? Un sesgo de profesión, de filósofo y tal, el nihilismo, yo no lo veo tanto como una falta de sentido, sino como algo que experimentamos colectivamente porque las cosas tienen Ujú. un tiempo, porque las cosas tienen un tiempo, ¿Perdón? todas las sociedades Ah, van colapsando y es claro, decir, claro, es todo un reto claro. y a nivel individual nos pasa. Entonces, yo lo estoy ligando a fenómenos incluso más cercanos a la psicología, las crisis existenciales, las pérdidas de fe, todo eso derrumba y viene en abajo la vida de una persona. Y si eso le Joder, pasa claro. a una sociedad, olvídate de todo. O sea, va a ser anarquía, pillaje, oportunismo, radio corto, porque no hay una Pues estructura, no hay un principio de... antes va a ser farmacia, antes va a ser farmacia e industria cultural, Quique. a Antes ver, va a haber sentidos complementarios que no los crean individuos, sino que los dan a través de ficciones, a través de series. Va a haber un refuerzo químico, chaquetas sí, químicas. Es bueno, decir, es un futuro que- post-apocalíptico, un futuro a lo Black Mirror, sí, sí. no, quiero decir, imagínate que tú empiezas a tener un malestar derivado a la duda y la náusea, sartrania existencial. Eso va a tener dos derivas. Una, que la transformes en algo funcional para que sigas tu vida o en una racionalización sustitutiva. Es decir, eh, el problema es que el nihilismo se puede transformar en muchas cosas. No es el punto final, es un estado a través del cual se puede resolver una determinación psicológica sustitutoria, ¿no? Eso, Sustitutiva. Y entonces eso. puedes puedes drogarte, puedes ir, pues sabes que el capitalismo sabe muy bien sacar partido a todos los síntomas que operan su propio funcionamiento. De hecho, esa es la clave, generar un malestar, generar un cáncer que te dé un tratamiento oncológico, un malestar que te dé un tratamiento psicológico, generar unas dudas en torno a tu propio cuerpo que te haga consumir revistas, que te haga consumir gimnasios, que te haga consumir imágenes. Entonces, la lógica de producir un problema para los cuales te genera un mercado es la transformación de la patología en mercado es el funcionamiento normal del capitalismo. Entonces, por eso el nihilismo como patología nunca va a obstaculizar al capitalismo. Entonces, No. en ese sentido, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. Jamás. El nihilismo, no, o sea, yo creo que Entonces, el capitalismo es generador de nihilismo y parte, exacto. es generador de nihilismo y que había unas condiciones previas de que el nihilismo se estaba acercando a nivel histórico a las culturas europeas, a la sociedad europea, que propició el capitalismo. Que propició el capitalismo Yo sin límites, sin ahí yo ética. te metería más violencia y más. Antes volvíamos, y con esto yo creo que podemos, ya nos acercamos a las 9, Sí, pero y yo me estoy quedando sin batería, además. una cosa muy rápida. Me Sí. decías, ¿por qué ha triunfado? Porque la corporación es una cosa muy inteligente para las élites económicas que consigue separar a los financiadores de los ejecutivos. O sea, esa disociación que Bauman en su análisis del Sí, 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 Holocausto generó como la clave sí, para que alguien pudiese matar sistemáticamente, es que separar a los directores y a los sí, ejecutores, hace que la corporación sea una base que administra el dinero de otros. El accionista no es responsable de los impactos ambientales de sus inversiones, sí. sus impactos morales. Entonces, genera una separación a lo de estilo Severance entre, entre el beneficio y la moral. Y Ujú. las capacidades que tienen los ricos, las élites de todos los países capitalistas para tener beneficios pasivos del capital, es decir, para ganar dinero simplemente de dividendos y de retornos, son tan poderosas que, claro, es lo que decía antes Claudia, que trata muy bien Steinbeck en Las uvas de la ira, puedes disparar al CEO.
como que es verdad que, ojo, que creo que se ha demostrado recientemente que disparar un cedo también tiene efectos significativos, que no es tan fácil como sustituyes, ¿no? El caso, ¿cómo se llama? El de Mangione. Sí, El caso Mangione, pues porque a veces pues, llama la atención, ¿no? claro. Si consigues hacerlo de una manera paródica y espectacular, Y las y acciones que han fueron- y- caído. Y es verdad que en ese caso era extremadamente sanguinario el caso de la industria de la salud estadounidense. Entonces hacía que eso quizás no es replicable porque no en todos los sitios va a tener un público tan convencido de que lo que ha hecho Mangione pues está bien. claro, Eso se va a dar en muy pocos casos en una industria, ¿no? Si alguien lo hiciese con alguien que vende minas antipersonas o bombas que están matando palestinos, va a suceder lo mismo, la aceptación general del público. Pero claro, si te empiezas a meter en las otras cosas, ahí ya te das cuenta pues, de que esa vía tiene los brazos, pues tiene importantes limitaciones. En fin, yo vería en la cuestión jurídica de la separación entre la moral, fíjate, es que no es exactamente la cuestión nihilista. ¿Qué pasa cuando es la cuestión psicótica? Es decir, es alguien que es capaz de hacer el mal sin sentir sus efectos. Es alguien que es capaz de actuar con los brazos de otro. Si me dices que eso tiene la forma de un nihilismo, te acepto el diagnóstico, pero creo que no. sí, sí, claro, sí, Cuando, claro. cuando estás hablando de forma jurídica, Sí, ¿a qué te refieres? a Sí, a que mí también me gustaría que lo desarrollaras, eso mira, sí. a que la constitución jurídica de la corporación establece que los beneficiarios, que la persona jurídica existe, y esto es una evolución de, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero, y que los financiadores y que sus inversores no son propietarios del capital de la corporación porque la persona jurídica corporación es propietaria de su capital. Claro, Eso quiere decir que tú como inversor tienes unos dividendos y unas participaciones, pero que no eres dueño. De esa manera ni siquiera pagas impuestos de sucesión. Claro, pero la pregunta mía, Alberto, Sí, ¿tú sí, crees en el sistema jurídico, en algún sistema jurídico? yo sí, creo. Yo no. Lo que creo es que ahora mismo sí, son parte del mal. pero ¿Qué esa creo? afirmación, Augusto, o sea, no creo en un sistema jurídico. A ver, Eso no se puede acabar en un no, porque es que eso, o sea, dices no, vale, pero yo entonces, creo que ha habido ¿qué? tanto interés, Augusto, en modificar las leyes para que sean funcionales al sistema que las leyes son importantes. Es decir, si no hubiese necesitado modificarlas, Funcionalidad, diseñarlas y articularlas, funcionalidad. No, no. no, Y tú puedes diseñar y todo lo que quieres. Otra cosa es que funcione o no funcione. Es decir, ya, tú puedes hacer un sistema jurídico ad hoc, sí, Ujú, que es lo y que puede hacen no las grandes funcionar. corporaciones. Por eso, por ejemplo, yo sí, no entro nunca, claro, nunca a claro. valorar una gran, que era, bueno, yo acabo aquí, ¿no? Yo no entro a valorar nunca cómo funciona una gran corporación porque sé que es, creo que es un bluff. O sea, es una cosa ficticia que está financiada normalmente de forma sucia, casi todas las empresas grandes, basa la financiación es así, y que es poder puro y duro. Y no hay más, Claro. Claro, es no hay más. poder, el derecho es poder cristalizado. Claro, claro, Entonces, por eso creo, claro, yo creo en el poder, entonces creo en el claro, dinero, creo en la de derecho. Y creo en los sistemas jurídicos como ejecutores de un sistema de poder. Pero es que claro. yo creo fervientemente en el poder, es decir, yo no soy, o sea, creo en la capacidad del poder para hacer las cosas bien. Hombre, si es Foucaultiano. Sí, o sea, yo Sí, creo sí, en sí, una no, biopolítica yo también lo creo, yo afirmativa también lo creo, y yo también lo creo creo. que ahora mismo, por ejemplo, en la biopolítica hay formas buenas de gobernar poblaciones y formas malas de hacerlo. Y gobernar aquí no es dominar, aquí es de organizar la libertad social a Organizar. través de leyes compartidas, claro. Entonces, de la misma manera, el aborto es una biopolítica, es un derecho a la biopolítica. Y lo reivindicamos porque, digamos, es una defensa también de la integridad y la libertad de las personas. Versus, pues, las biopolíticas patriarcales, por ejemplo. Entonces, bueno, podríamos dar millones de vueltas y abrir la caja de la Mm, biopolítica que nos sí, llevaría sí, sí. a otros territorios. Yo creo que Pero con bueno, Hay yo creo que una por hoy, diferencia, y yo lo dejo también, hay una diferencia que vosotros creéis, yo no creo. Yo Ajá. no creo posible lo que vosotros. Es decir, ¿No, estaremos no dando crees vueltas posible? dentro de y 50.000 en, millones de años, estaremos dando vueltas a la misma copla y, y- ¿No y- y- crees posible el que, perdona? no, 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 vosotros sois creyentes. Creéis que hay una organización, creéis que se puede variar, yo no lo creo.
Yo no lo Yo en creo. verdad no lo creo. O sea, yo soy muy pesimista, no lo creo, pero a efectos prácticos y cara a la galería tienes que animar a la Ah, gente. eso sí que estoy. Pero personalmente No, yo soy muy yo creo en pesimista. lo que es posible. Yo creo en lo que Yo, es posible y Yo ahora creo que es mismo muy hay dos. jodido, es muy difícil. O sea, yo Yo creo que es creo, posible, desde el punto, yo creo que obviamente bueno, es si ves lo posible, que está pero haciendo un Estado como el chino en comparación con lo que está haciendo un Estado como el estadounidense, sin duda al alguna, menos vas a creer en la diferencia entre China y Estados Unidos. sin duda alguna. Pero ahí porque entrar, no, no, bueno, ahí discutiríamos, ahí entraríamos a discutir, ¿eh? Bueno, Porque China, yo he estado trabajando y viviendo y ojo, sí, con sí. China. No es lo que parece, ¿no? No es lo que No, parece. no, no, claro que no Está, es lo que parece. no, no, no No, estoy defendiendo, por supuesto, a Estados Unidos, ¿eh? sí, sí, Por sí, sí, supuesto. sí. O sea, no, no me quiero, no sé, al final Pero la no es impresión lo que que parece, pero no es Estados Unidos. Yo no quiero decir que esté yo os hago defendiendo a una China. pregunta, yo os hago una pregunta que suelo hacer, ¿no? Sí. Y bueno, vosotros habéis conocido un modelo en el pasado que sea suficientemente bueno, un modelo social, bueno, una sociedad medianamente aceptable. Mm, define suficientemente bueno, porque es que es el problema. Eso es aceptable, es aceptable. Sí. confundir la causa con el Yo, efecto. de todas maneras, Por- si hemos llegado al consenso de que no estamos de acuerdo en muchas cosas y que tendríamos millones de cosas que seguir hablando, yo lo haría encantado. Lo que pasa es que ya, habiendo llegado a las 9, Sí, yo creo pensaría que ya más deberíamos de cerrar. en la Sí. Muy dimensión bien. más humana. Os agradezco la invitación y nada, ha sido un placer conoceros. Seguiremos, siempre podemos seguir escuchándonos, siempre podemos seguir charlando. Pues un placer. Ah, Ya nos iremos en, eso ¿sabes? es. Ya iremos Aquí que se organizando la divulgación. otras sesiones y bueno, y Sí, muchas gracias Alberto por haber participado con nosotros hoy. Sí, ha muy sido bien, muy mucho. interesante y has dado muchos puntos que nos han encantado a mí por lo menos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Claudia, por todas las gestiones, Quique, por la invitación, Augusto, por el espacio en general. A ti siempre por estar. Eso es. Pues Es un nada, placer. yo, si no es yo de aquí, si os parece bien, os despido Chao. y os mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Hasta Chao. luego. Hasta luego.